Bueno, pues vamos a seguir con otra clase de trigonometría en la que vamos a trabajar con los teoremas del seno y del coseno. Y vamos a ver algunos problemas que se pueden resolver con ellos. Recordar que es muy útil si se tiene a mano papel y lápiz para poder ir anotando algunas cosas o comprobando algunas de las demostraciones. Comenzamos con el teorema del seno, que es un teorema bastante sencillito y que dice lo siguiente. En un triángulo se cumple que el lado dividido entre el seno de su ángulo correspondiente da el mismo resultado que cualquiera de los otros lados dividido entre sus ángulos correspondientes. Es decir, si yo tengo un lado A y divido entre el seno correspondiente al ángulo A, da el mismo resultado que el lado B dividido entre el seno del ángulo B y da lo mismo que el lado C dividido entre el seno del ángulo C. Recordamos que en un triángulo ángulos y lados están relacionados porque figuran siempre en el cateto opuesto a cada ángulo. Para ello tenemos un triángulo en el que trazamos una altura. Tres lados, una altura en el medio y esta altura divide el triángulo en dos partes. Un triángulo a la izquierda en amarillo en el que se cumple que el seno del ángulo B abajo a la izquierda será igual a h, la altura, entre C, que ahora es la hipotenusa. Despejando la h, quedaría que el h es igual a C por el seno de B. Vamos a ver qué sucede con el triángulo de la derecha. Lo que ha quedado por la derecha queda de la siguiente forma. El ángulo C, abajo a la derecha, su seno sería igual a h una vez más, dividido entre b. Despejando la h nos quedaría que es igual a b por el seno de c. Bueno, ¿qué significa esto? Como vemos, tengo una h arriba y una h abajo que se me repiten, con lo cual esto puede significar lo siguiente. Como se me repiten en las dos, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a igualar el término de arriba y el de abajo. Y me quedaría que c por el seno de b es igual a b por el seno de c. Aquí ahora voy a despejar y voy a pasar al otro miembro los senos. De tal manera que me quedaría c entre el seno de c igual a b entre el seno de b. Podríamos hacer la misma demostración para a con el seno de a. Con lo cual al final nos queda esta fórmula que vamos a utilizar bastantes veces. Esta fórmula la vamos a utilizar especialmente cuando conocemos un ángulo y su lado correspondiente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de utilización del teorema del seno. En este caso tenemos los siguientes datos. Tenemos un triángulo que hay que resolver en el que conocemos un lado y dos ángulos. Cuando conocemos un lado y varios ángulos, es conveniente utilizar el teorema del seno. Si conociéramos varios lados, posiblemente fuera más cómodo utilizar el teorema del coseno. En este caso, vamos a hallar lo siguiente. Aquí hacemos un boceto del triángulo, conocemos un lado y los dos ángulos contiguos. Tenemos un problema y es que no conocemos el ángulo correspondiente. Es decir, tenemos el lado A, pero no conocemos el ángulo A. Aunque, al saber los ángulos C y B, yo puedo hacer lo siguiente. En todos los triángulos, los ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, si yo resto 180 menos los ángulos que conozco, me queda el ángulo que desconozco. Y con esto puedo calcular que el ángulo A mide 85 grados. Ya tengo todos los datos que necesito. Ahora voy a sustituir en la fórmula. A entre el seno de A va a ser igual a B entre el seno de B. Lo que es lo mismo, 4 entre el seno de 85 va a ser igual a B, que aún no lo conozco, entre el seno de 35. Y con la calculadora
porque estos ángulos no los puedo conocer, y despejando B me sale que B da 2,3 centímetros. Hago un proceso idéntico con el lado C y de esa manera puedo calcular que el lado C mide 3,48 centímetros. Vamos a ver a continuación el teorema del coseno. El teorema del coseno se define de la siguiente manera. Un cateto A elevado al cuadrado es igual a el cateto B elevado al cuadrado más el cateto C elevado al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. Vamos a ver cómo llegamos hasta esto. Imaginamos un triángulo en el que una vez más hemos vuelto a trazar una altura que va a dividir al triángulo en dos partes. Fijaos en la parte de abajo. Ese cateto que antes era C y que abarcaba desde A hasta B, ahora se ha dividido en dos partes. A la izquierda tenemos una parte que vamos a llamar X. Y a la derecha tenemos una parte que vamos a llamar C menos X. ¿Y por qué C menos X? Pues porque es como si a todo el lado C, que antes abarcaba todo el triángulo, le quitamos ahora la parte del triángulo de la izquierda. Es como si a todo C le quitamos X. Nos queda un triángulo rectángulo en la parte de la izquierda. Como es rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, es decir, B, es igual a la base, que es X elevado al cuadrado, un cateto, más H, la altura, elevada al cuadrado. A la derecha tenemos otro triángulo rectángulo, que cumple las mismas condiciones que el anterior. La hipotenusa, que en este caso es A al cuadrado, va a ser igual al cateto, que está en la parte de abajo, es decir, C menos X elevado al cuadrado, más la altura elevada al cuadrado. Aquí tenemos un producto notable. Este producto notable hay que desglosarlo. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo. Y al hacerlo nos fijamos en una cosa. Vemos que arriba, en la expresión primera que habíamos sacado, tengo un x al cuadrado más h al cuadrado. Y eso veo que se me repite en la expresión que he sacado abajo. Como veo que se me repite y que además tiene el mismo signo, yo sé que voy a poder cambiar el x al cuadrado más el h al cuadrado, lo que señala la flecha, por b al cuadrado. Sustituimos lo de antes por b al cuadrado, con lo cual nos queda una expresión bastante más sencilla. Y ahora queda el último paso. Yo tomo sé que el coseno del ángulo A va a ser igual a x, que es la base, entre b, que es la hipotenusa. Por lo tanto, ahora despejando, yo sé que la x va a ser igual a b por el coseno de A. Sustituyendo esto en la fórmula que teníamos antes, quedaría esto, que es definitivamente la fórmula correspondiente al teorema del coseno, y que podríamos hallar igualmente para un cateto B o para uno C, porque es equivalente. Cualquiera de las demostraciones serían iguales a esta. Vamos a ver cómo se aplica esto en un problema. Ponemos las fórmulas para los tres catetos y recordar que ahora normalmente en los problemas lo que vamos a hacer es buscar con los datos que nos dan cuál es la manera más sencilla, viendo cuál es la fórmula que encaja mejor. Para ello me piden que resuelva un triángulo del que conozco dos lados y un ángulo. Resolver un triángulo es hallar todos los datos que faltan. Bueno, aquí tenemos el triángulo del que conozco un lado A, un lado B y el ángulo. Compruebo que de todas las ecuaciones, posiblemente lo que mejor me venga es utilizar la primera ecuación del teorema del coseno.
¿Podría utilizar el teorema del seno? Lo tendría complicado porque no sé cuánto mide el ángulo correspondiente al lado A. Utilizo la fórmula del teorema del coseno. Veo que esta es la que mejor encaja porque de todos los datos que me han dado, sustituyendo en esta fórmula, tengo prácticamente todo. Fijaos que con los datos que me dan, tengo todo cubierto, a excepción del cateto C. Sustituimos, tenemos que utilizar la calculadora, hacemos las operaciones y aquí despejando nos queda que C mide 4,6 centímetros. Sigo sustituyendo en otras fórmulas. En cada caso me quedará una incógnita que es la que despejo y de esta manera aquí saco cuánto vale el ángulo A, que en este caso me da 41 grados y 47 minutos. Bueno, como los tres lados de un triángulo, suman 180 grados, sustituyo, veo qué es lo que me falta y despejando veo que B son 88 grados y 13 minutos.